¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca y como siempre, un placer darnos cita en esta mesa de debate 22. Voy a empezar con esta pregunta. ¿Cómo mira el mundo lo que sucede con el periodismo en nuestro país? Hemos escuchado ya mucho acerca de que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Ojo, un país que no está en guerra y un país que se hace llamar una democracia. En lo que va de este año, 8 periodistas han sido asesinados en nuestro país. Hoy hablo justamente de esta mirada internacional hacia nuestro país con Jan Albert Hudson, quien es representante en México del Comité de Protección a Periodistas. Jan Albert, qué gusto de verdad saludarte en persona. Muchas gracias, Gaby. Es un placer estar aquí. ¿Cuál es esta mirada que tiene el mundo? Porque se han hecho en este año, en los 3 meses que van, distintas llamadas de distintos gobiernos a mirar y a intentar solucionar lo que ocurre en nuestro país. Un recuento muy rápido. En febrero, ya lo decía Estados Unidos a través de Jen Psaki, quien es la portavoz de la Casa Blanca, que había que poner ojo en la violencia que se estaba generando contra la prensa y pedían, por supuesto, a México y a sus instituciones, pues poner cartas en el asunto. En marzo, pues recordamos cómo justamente los eurodiputados también hacen una llamada a poner atención especial en lo que está ocurriendo con los periodistas en el país. Y también la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas, me refiero a Michelle Bachelet, bueno, hace algunas declaraciones que ya platicaremos, contundentes con respecto a lo que pasa con los periodistas en México. ¿Cuál es esa mirada, Jan Albert? Pues yo creo que lo que está pasando en México es un caso muy particular. Hay muchos países en el mundo donde hay una situación de guerra y los países terminan siendo victimizados, los periodistas terminan siendo victimizados. Lo vimos en Ucrania, por ejemplo, las últimas 2 o 3 semanas, donde hubo varios asesinatos de periodistas. Hay países con persecución política, Nicaragua, Venezuela, Turquía, China, y hay países donde el Estado de Derecho es prácticamente inexistente, ¿no? Un país como Afganistán, que estuvo en guerra y en este momento es en una situación de crisis. Pero México no pertenece a ninguna de esas categorías. Como bien mencionas tú, no es un país en un estado, por lo menos oficial, de guerra. Claro, podemos debatir si lo que está pasando en el país es una situación de guerra o no, pero en el sentido convencional no lo es. México tampoco es una dictadura como lo es Nicaragua, como lo es Cuba, como lo es Venezuela, ¿no? Quedándonos un poco en la región. Y tampoco es un país donde las instituciones del Estado están prácticamente deshechas, como por ejemplo Honduras, también en la región, o Afganistán. Sin embargo, México está mostrando cifras que se comparan o incluso superan las cifras de violencia contra periodistas que vemos en esos países. Y justo el hecho de que México forma parte de la comunidad internacional, es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembro de las Naciones Unidas, es un país que tiene tratados de libre comercio con un montón de países. México está plenamente enraizado en la comunidad internacional y como tal es un aliado de muchos países como la Unión Europea, como los Estados Unidos, un miembro que aparte es un miembro serio de por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que buscar las razones por qué hay en este momento tanta preocupación expresada en la Unión Europea, en las Naciones Unidas y también por los Estados Unidos, porque es una situación que no debería ocurrir en un país que tiene las características que tiene México. Ahora, justamente hablando de esas características, ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes como expertos en protección y medir lo que sucede alrededor del ejercicio periodístico? Porque si bien no estamos en guerra, podríamos, como tú bien decías, apuntar que vivimos en un país con una alta violencia generada producto del crimen organizado. Lo que es cierto es que la frecuencia con lo que se ha asesinado a periodistas en lo que va del año tengo entendido que nunca antes se había visto. ¿Cuál es este diagnóstico? ¿De dónde surge y por qué? Claro, me gustaría empezar con unos puntos de datos, ¿no? Lo primero, lo que mencionas de la frecuencia. Según el análisis que nosotros y otras organizaciones socias del CPJ como Artículo 19, como Reporteros Sin Fronteras tenemos, este año hay un asesinato de un periodista cada 9 días. Yo llevo 3 años de trabajar y vivir en México como periodista extranjero y 6 años en la CPJ. Nunca, ni siquiera durante el sexenio de Felipe Calderón, hemos visto una situación así. Además, México es el país que ocupa el 6º lugar en nuestro índice de impunidad global, índice global de impunidad, que el CPJ publica cada año, solo por debajo de países en plena situación de guerra o como Afganistán, que acaba de salir de una situación de
de guerra. Y México tiene aproximadamente 140 periodistas asesinados. Son cifras comparables con Irak, con Siria, y que superan con una margen importante Somalia y Yemen. Y por último, México es el país con el mayor número de periodistas desaparecidos a nivel mundial, más que Rusia, más que Egipto, Irak y Siria y Somalia. Lo que nos cuenta esta situación, estos datos, es que México es un país donde, si bien no es un estado fallido como Somalia, como Yemen, ¿no?, en el sentido convencional de la palabra, sí, sí, es un estado donde hay estados fallidos. Estados como Tamaulipas, como Michoacán, como Guerrero, donde en muchas circunstancias ya no identificamos el estado como el único poder fáctico en una región. Además, México tiene instituciones fuertes, pero instituciones que son muy selectivas en lo que realmente quieren atender o no. Es decir, la Fiscalía General de la República en México, contrario a fiscalías en otros países en América Latina, por ejemplo, es una institución bastante fuerte con un titular, Alejandro Gertz Manero, que tiene mucho control sobre la institución, pero una institución que es muy selectiva en lo que quiere investigar y lo que no quiere investigar. Todo esto creo que nos cuenta es que México no muestra mucho interés, muestra mucha indiferencia ante situaciones muy específicas de violencia contra mujeres, contra defensores de derechos humanos y también contra periodistas. Pero esa es una cuestión que viene de la política pública, es una cuestión que viene de un mandato por parte de un gobierno en turno. ¿De dónde viene esta indiferencia? Porque a todos nos importa lo que está pasando. Si no hay periodistas, si no hay libre expresión de las ideas, si no hay cobertura, esto atenta directamente con el derecho a informarse o a estar bien informados de la población en general. Yo creo que definitivamente es un problema del Estado. Cuando vemos la forma como las instituciones en México han respondido a la violencia generalizada en el país, en particular mujeres, defensores de derechos humanos, poblaciones indígenas y periodistas, vemos que es una falta de voluntad política, porque el Estado mexicano se ha mostrado bastante capaz de armar casos cuando realmente hay presión por parte del público. Por ejemplo, en particular en el caso de periodistas, caso de Javier Valdés y Miroslava Breach, ahí sí vimos una respuesta contundente, un poco lenta, pero contundente y al final efectiva por parte de la Fiscalía General de la República. Pero la gran mayoría de los casos, y más que nada a nivel estatal, no lo vemos. El Estado mexicano se muestra cada vez de nuevo capaz de diseñar políticas públicas fuertes cuando realmente hay un interés, y cuando no hay un interés muestra indiferencia. Y eso creo que es el problema principal que vemos. El Estado mexicano no está tan interesado en garantizar la libertad de expresión o garantizar la seguridad de las y los periodistas, porque simplemente no le conviene. Entonces va un poco en contra de sus intereses y lo vemos lamentablemente traducida a la realidad. ¿Qué te parece si hacemos una pausa, Jean Albert? Porque me parece que esta mirada que tiene el mundo con respecto a lo que pasa aquí es como cuando nosotros escuchamos decir aquí en México lo que se le pide al presidente de Nicaragua, que no deje en libertad a los periodistas que son presos políticos. Y entonces lo vemos muy lejos, pero a la vez, ¿cómo nos ve el mundo? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen distintos países, que es con lo que iniciábamos, ¿no?, sobre lo que ocurre aquí? Si te parece bien, ahorita lo platicamos. Estamos platicando sobre justamente cómo mira el mundo, lo que sucede aquí en México con los periodistas, y platico con Jean Albert Hudson, representante en México del Comité de Protección a Periodistas. Quédense con nosotros, ya volvemos. La mirada internacional sobre lo que ocurre con el periodismo en nuestro país ha sido, en lo que va del año, contundente, fuerte y determinante. De esto platico con Jean Albert Hudson, representante en México del Comité de Protección a Periodistas. Hablábamos de esta mirada, de cómo nosotros vemos las recomendaciones que llegan a otros países, Nicaragua, Venezuela, Honduras, etcétera. Pero lo que es cierto es que hay algo que está ocurriendo aquí que está
haciendo que la mirada internacional, con sus llamados, con sus posturas, sea contundente, Jan Alberto. Sí, totalmente. Yo creo que la diferencia entre México y, por ejemplo, Nicaragua, Cuba y Venezuela es que las expectativas de la política democrática de esos países son, por la naturaleza de sus gobiernos, muy bajas. En realidad, Nicaragua es considerada ya una dictadura, Venezuela también, Cuba ya lo era desde hace décadas. Entonces, como miembros de la comunidad, ya, por decirlo así, han tenido una muy mala reputación desde hace, en el caso de Nicaragua, varios años, en el caso de Venezuela, a principios de este siglo, y en el caso de Cuba, ya desde hace los años 60-70. En comparación a, por ejemplo, Honduras, que es también un país donde hay mucha violencia contra periodistas, pues es un país que desde hace varios años ha sido gobernado por un gobierno que en este momento se encuentra, un presidente que se encuentra en la cárcel en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico. Así es. Entonces son en la arena internacional estados paria, como lo dicen. En el caso de México, yo creo que lo deberíamos comparar mucho más con Brasil, que también es una democracia muy vulnerable, que enfrenta muchos retos, pero las expectativas de México como miembro de la comunidad internacional son mucho más elevadas. La comunidad México se está presentando ante la comunidad internacional como un miembro maduro, un miembro respetado, y creo que lo refleja también el cuerpo diplomático mexicano, que es muy activo, con mucha experiencia y con mucha capacidad también en la arena internacional. Entonces, otros países como Estados Unidos, como la Unión Europea y también como las Naciones Unidas, entonces le dicen a México, oigan, ustedes quieren jugar en nuestra arena, entonces tienen que jugar según nuestras reglas. ¿Por qué no lo tienen en orden? Y eso es lo que genera tantas preguntas, ¿no? Vemos un poco la misma respuesta, la misma reacción a Jair Bolsonaro, el presidente en Brasil, y en Europa, por ejemplo, lo vemos con Hungría y Polonia, que son países que son miembros de la Unión Europea, pero han visto un cierto retroceso de sus democracias. Pero fíjate qué importante lo que dices. Estas recomendaciones van porque le dicen a México que ve. Tú quieres jugar en las grandes ligas, te vamos a exigir, como en las grandes ligas, que se respete estos puntos en términos de derechos humanos, de ejercicio libre de la prensa, etcétera. Pero eso también ocurre en otros países, porque un poco se sintiera que en el país es algo como personal contra el gobierno actual, y creo que entonces esto no es así. A ver, ayúdame a entender, porque entiendo que esas recomendaciones, los miembros de esta comunidad, de la ONU, etcétera, estos países, están todo el tiempo emitiendo ese tipo de recomendaciones a otros países también, para que, si quieren jugar en sus ligas, pues se metan en regla, digamos. Sí, totalmente. Yo creo que si vemos, por ejemplo, la respuesta del gobierno de López Obrador a la resolución del Parlamento Europeo, un comunicado que generó mucho ruido en México, también yo respondí incluso con un poquito de sarcasmo, porque yo tuve que checar 3 veces si no era una broma. La respuesta, ¿no?, es que casi literal dijo, ustedes callaron durante gobiernos anteriores en México. Bueno, uno solo tiene que revisar los archivos del Parlamento Europeo para darse cuenta de que el Parlamento Europeo, la Unión Europea, siempre emite recomendaciones a todos los países que son... emitió con Felipe Calderón, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, con Vicente Fox, incluso todavía antes, en los años 90, había recomendaciones. La Unión Europea también emite recomendaciones a otros países. Son países que son socios económicos y políticos de la Unión Europea. Y la Unión Europea también recibe, y los Estados miembros de la Unión Europea reciben recomendaciones también por parte de, por ejemplo, las Naciones Unidas, como es el caso con Hungría y Polonia, el Reino Unido, antes cuando todavía era miembro. Incluso los Países Bajos, mi propio país, recibió el año pasado por parte de Amnistía Internacional unas recomendaciones sobre la libertad de prensa. Entonces, en realidad no es algo fuera de lo común. Lo que sí es fuera de común es la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En comparación a, por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, ha sido incluso más asertivo, por decirlo así. ¿Más diplomático, podríamos decirlo? Menos diplomático. La respuesta. Sí, la respuesta fue menos diplomático, y parece que este gobierno lo tomó como mucho más personal, que también políticamente es entendible, porque el gobierno de López Obrador se está presentando como una alternativa real a gobiernos anteriores. Entonces, obviamente, cuando las recomendaciones que vienen de afuera son las mismas, como
con otros gobiernos, de alguna forma va en contra de la narrativa del gobierno. Y entonces, políticamente es entendible, pero la respuesta es un poco raro, ¿no? Es un poco extraña en la arena internacional. Incluso el canciller, cuando Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, emite en febrero pues un discurso diciendo que qué está pasando con el ejercicio periodístico en México, respondió el canciller: México rinde cuentas de esto solo a sus ciudadanos e instituciones. O sea, estas recomendaciones se ven en el ámbito diplomático mexicano y no sé si en el ámbito internacional, tú me dirás, como una intromisión a la soberanía del país. ¿Es así cuando se emiten esas recomendaciones? Bueno, parte de la soberanía de México también implica que México puede escoger de forma soberana en qué arenas internacionales quiera participar. Okay. Una de las arenas más importantes es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde México es un miembro que plenamente ha respetado las resoluciones, las sentencias de la Corte. Incluso en muchos casos está por lo menos haciendo un intento, a veces a medias, pero un intento de ejercerlo. Yo creo que los comentarios del canciller, pero también, por ejemplo, de Presidencia de la República en contra o sobre la resolución del Parlamento Europeo, son más para el consumo interno, porque son respuestas altamente politizadas, altamente polarizantes. Yo creo que incluso que el comunicado con respuesta al Parlamento Europeo ni siquiera se tradujo al inglés, que es curioso, porque la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea no tienen el español como lengua materna o como lengua oficial. Entonces, de ahí podemos deducir que son más para la propia base del presidente López Obrador que realmente para el consumo internacional. Porque, curiosamente, México sigue actuando no tan distinto en la arena internacional cuando hablamos de diplomáticos, participaciones en, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera. Todo eso sigue igual, porque México tiene una tradición muy digna y muy profunda de colaboración con estas... Y respetada. Sí, y muy respetada. Los diplomáticos mexicanos son de los más respetados de la región. Es un orgullo y yo creo que con mucha razón. Totalmente. Hacemos una pausa, Jan Albert, si me lo permites, porque también algo que es un reclamo de la comunidad internacional, como se ha reclamado en algunos momentos en Cuba, lo que está pasando con las detenciones arbitrarias de manifestantes, periodistas o no, desde el 11 de junio. Lo que está ocurriendo también ahorita es que se dice no a la impunidad de estos crímenes en México. Si te parece, regresamos con eso. Bueno, ya volvemos, quédense con nosotros y platicando pues de cuál es esta mirada que tiene el mundo sobre lo que ocurre con el periodismo en nuestro país. Ya volvemos. Hablamos de las condenas, de los llamados que hacen distintas comunidades en el mundo, distintos países, a que lo que ocurre en México en términos de las agresiones a los periodistas calmen y que sobre todo no exista la impunidad que ha existido hasta el momento. Y una de las más férreas críticas en los últimos meses ha sido Michelle Bachelet, me refiero a la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien aseguró que los niveles de violencia que viven los periodistas mexicanos son alarmantes y recriminó, Jan Albert, la impunidad que se vive alrededor de estos casos. Aseguró que desafortunadamente en ocasiones funcionarios han contribuido al clima de miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas y la relevancia de su trabajo. Esto lo dijo en el marco del Consejo número 19 de Derechos Humanos de la ONU allá en Ginebra hace una semana y días. Este tema me pareció relevante porque no lo dice cualquier persona, es una mujer que fue perseguida, torturada, encarcelada y de una ala política pues muy similar a la del gobierno también actual, ¿no? Así es, y Michelle Bachelet aparte es, junto creo que con Pepe Mujica de Uruguay, es una de las figuras principales más importantes de la izquierda latinoamericana de este siglo. Su autoridad moral es prácticamente incuestionable y también siempre se ha mostrado pues al lado de los gobiernos que son moderadamente izquierdistas. Entonces yo creo que cuando una persona como Michelle
Michelle Bachelet, que tiene la credibilidad personal y la credibilidad política, lo dice, pues la gente lo oye. Michelle Bachelet, su crítica hacia México creo que ha sido muy contundente, muy puntual, mostró unos hechos muy sencillos, pero bien formulados, y en pocas palabras pudo analizar la problemática en México desde el punto de vista internacional, y creo que es muy preocupante cuando ella lo comenta así. Sí, y hablando del ámbito internacional, lo que está ocurriendo en El Salvador, lo platicamos ahorita en la pausa, lo que está ocurriendo en Guatemala, o sea, a ver, creo que en general hay un retroceso en la región. ¿Quién nos está ganando, pues, para que la impunidad y los crímenes contra los periodistas pues sigan a la orden del día? Tú dices, en México cada 9 días se asesina un periodista, pero bueno, sí se puede culpar directamente al crimen organizado, más allá del ejercicio del gobierno actual en los distintos países. ¿A quién se puede culpar? Algo que pasa que es muy particular en América Latina y específicamente México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela y Brasil. Son países donde hay una combinación muy tóxica de grupos políticos o élites políticos que son muy vulnerables o muy fáciles de caer en la corrupción y una muy fuerte presencia de la delincuencia organizada. Y con la presencia de la delincuencia organizada, el poder de la corrupción también es muy significante. Pero eso va a la mano con la presencia de muchas armas y de una estructura transnacional de crimen organizado que también implica a los Estados Unidos. Entonces todo esto juntos genera condiciones donde cuando el gobierno se muestra cada vez de nuevo indiferente y más indiferente, se crean casi estados paralelos donde la delincuencia organizada y los poderes fácticos con quienes coluden terminan ocupando espacios y tienen toda la libertad para actuar. Ya no estamos hablando de problemas ideológicos. América Latina está mucho más allá ya de las cuestiones ideológicas que dominaban la violencia contra periodistas en los años 60, 70 y 80. Las guerras civiles ya terminaron. La polarización que existía antes durante la Guerra Fría ya terminó. Estamos viendo más bien una situación postideológica que también tiene que ver con... Odio caer en cuestiones ideológicas, pero también tiene que ver con el neoliberalismo, que ha causado que muchas instituciones fueron sujetos a erosión completa. Y si ahí agregamos la presencia de movimientos sumamente populistas en tiempos de redes sociales, y ya estamos en la situación donde estamos ahorita. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo juegan hoy los medios de comunicación, Internet, las redes sociales, en todo este panorama de no solamente de visibilizar todo esto, de castigar, de difundir, de no hacer, ¿cómo decirlo?, de generar también un clima de miedo para los propios periodistas? ¿Cómo juegan los medios en general? Pues yo creo que los medios en general tienen un papel muy importante, ¿no? En México antes había más que nada medios oficialistas durante tiempos del PRI, y después había una variedad de medios independientes que se fueron generando a partir de los años 70 hasta ahora, pero hoy por hoy también hay medios que nada más operan en las redes sociales. El riesgo de desinformación y noticias falsas es muy grande en el año 2022, porque en las redes sociales se pueden sencillamente crear noticias falsas, se puede crear desinformación, y al mismo tiempo los medios tradicionales que están batallando con los intereses que existían desde hace antes, los medios independientes, todos tienen que combatir más o menos en la misma arena. Y el riesgo siempre existe que cuando hay poderes fácticos, como es el caso en México, donde hay un gobierno sumamente poderoso, con un partido político sumamente poderoso, se pueda adueñar esos espacios y tratar de controlar la narrativa. Y muchas veces los medios en América Latina no tienen la fuerza
en ocasiones también tampoco tiene la voluntad para combatir esas narrativas falsas que se generan. Y eso es muy peligroso porque justamente un Estado como México necesita información confiable, necesita información que no es cuestionable, necesita información que es precisa, y en la arena que vemos ahorita pues cada vez es más difícil. Sí, más complicado. Pues esta es una historia desafortunadamente, Jan Albert, yo siempre digo en desarrollo. Ojalá pudiéramos decir, bueno, mañana terminan y la solución es esta, pero como tú lo has dicho en esta mesa, hay muchos factores que generan esta violencia contra los periodistas en México y en el mundo. Así que te agradezco mucho esta conversación y bueno, estaremos por supuesto conversando más adelante de cómo avanza este tema, que ojalá que así sea. Muchas gracias. Gracias. Jan Albert Hudson, quien es justamente el representante de México del Comité de Protección a Periodistas. Gracias, Jan Albert, de verdad, por toda esta conversación. Y gracias a ustedes, como ya es costumbre, por acompañarme en esta mesa de martes de Debate 22. Nos vemos la próxima semana.